Bien, bienvenidos de nuevo una vez más. Muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de la optimización del entrenamiento para conseguir el mejor rendimiento. Bueno, cuando salimos a entrenar, lógicamente tenemos un objetivo en cada entrenamiento, pero el objetivo final es mejorar nuestro rendimiento. Entonces, vamos a ver cuál, desde mi punto de vista, y siempre hablando en deportistas de deportes de resistencia, cuál es la mejor manera de optimizar ese entrenamiento para conseguir el máximo rendimiento en competición. Entonces, vamos a compartir el iPad y lo explicamos ahí. Bueno, bien, aquí lo tenemos. Entonces, básicamente, como comentamos, es de lo que se trata en cada entrenamiento es siempre de la optimización, optimización del entrenamiento. Cada entrenamiento, cada sesión de entrenamiento tiene un objetivo y al final el objetivo final es, bueno, pues que esta optimización se traslade en rendimiento deportivo. Insisto, hablando en deportistas de resistencia, vamos a volver de nuevo a nuestro gráfico. Siempre lo tenemos que tener en mente. Es decir, aquí cómo aumentan los niveles de lactato en sangre con la intensidad, de manera que si estos son niveles de lactato, esto es, vamos a poner intensidad. Aquí, como siempre, tenemos un punto, que es nuestro punto de, bueno, punto en el cual la curva empieza a ser exponencial, es decir, que con poca intensidad los niveles de lactato aumentan de forma exponencial. Esta zona es donde lo que llamamos, como todos sabemos, la zona de umbral. Bien, vamos a poner otro eje. Hoy vamos a introducir un concepto relativamente nuevo aquí en el canal y vamos a ponerlo en rojo y vamos a ponerlo sobre este eje. Y aquí vamos a poner niveles de oxígeno muscular. Es decir, niveles de saturación, porcentaje, ¿no? Porcentaje de saturación de oxígeno muscular. ¿Qué ocurre a nivel del músculo? Claro, en muchas ocasiones nos centramos, uno de los, habitualmente aquí en este eje, habitualmente se pone el pulso, bien, podríamos ponerlo, vamos a poner aquí en color verde otro eje, ¿no? En donde tenemos el pulso y el pulso aumenta de forma lineal con la intensidad. De manera que tenemos un pulso referencia a este ritmo de umbral. Y este pulso puede ser, por ejemplo, pues imaginemos en un ejemplo hipotético, entre 158 y 162 pulsaciones. Entonces, en verde tenemos el pulso. Claro, el pulso, tanto el pulso como los niveles de oxígeno muscular son indicadores internos, mientras que aquí la intensidad marcada en ritmo, ¿eh? Minutos, segundos por kilómetro, es un indicador externo. Ya he comentado en vídeos anteriores la importancia de los indicadores internos. Y el pulso, bueno, pues es probablemente un indicador de referencia, pero el pulso tiene un problema y es que tiene un retardo. Es decir, eh, si aquí tenemos un ritmo en blanco, ¿no? En donde es el ritmo de umbral. Imaginemos que es entre 4:15 y 4:10. Bien, claro, si yo empiezo a un calentamiento y tal y me pongo a hacer un ritmo controlado, imaginemos que es un ritmo controlado de 7 kilómetros y directamente me pongo a 4:15 desde mi primer minuto y mantengo un ritmo constante de 4:15, aunque los niveles, el indicador externo es constante, que es 4:15, el indicador interno del pulso
no vamos a tener un pulso inmediato de 180, perdón, de 158. Probablemente empecemos a un pulso más bajo, a pesar de que tengo un ritmo de 4:15. Luego, eso es un problema, ¿no? Porque yo voy a un ritmo de 4:15 y a lo mejor en el primer kilómetro empiezo a, no sé, pues a un ritmo de 142. Y conforme voy aumentando el tiempo, aunque mantenga el ritmo, ya sí llega un momento en que me pongo en 158, 162. Pero los primeros kilómetros están un pulso por debajo. Claro, eso es un poco, es difícil de gestionar, ¿eh? Es muy difícil de gestionar. Esto es lo que se llama el decay, ¿no? Hay un retraso, ¿eh? Hay un desacople entre lo que es el ritmo y el pulso. No me pongo a este pulso de umbral hasta varios kilómetros después de mantener un ritmo. Claro, eso a nivel es un problema, un problema entre comillas, porque hay que saber gestionarlo bien y no siempre es fácil. Otro indicador interno son los niveles de oxígeno muscular. Es un indicador muy, muy, muy importante, muy importante. Y a diferencia del pulso, el oxígeno muscular, la ventaja que tiene es que el efecto es inmediato. Es decir, imaginemos, aquí tenemos, bien, vamos a poner en azul las zonas, ¿no? Tenemos zona uno, es esta zona. Tenemos una zona 2 que correspondería a la zona de umbral, y tenemos la zona 3 que correspondería a la zona anaeróbica. Anaeróbico, esto es la zona de umbral y esta es la zona de rodaje. Bien, ¿qué ocurre con los niveles de oxígeno muscular? La saturación. Claro, tenemos una saturación basal, ¿no? Imaginemos que la basal está, si aquí correspondería al 100%, la basal suele estar en torno, depende, depende del atleta, pero a nivel de basal, y siempre hablo oxígeno muscular, no, no es sistémico, es decir, no es a nivel de todo el cuerpo, sino que es en el músculo, y fundamentalmente en el músculo que principalmente estamos ejercitando, normalmente cuádriceps. Claro, cuádriceps ya puede ser nuevamente el recto anterior, vasto medial, vasto interno, vasto lateral, bueno, depende, ¿no? Pero vamos a ponerlo genérico de forma genérica como el cuádriceps. Es decir, qué niveles de saturación de oxígeno presenta el cuádriceps en cada una de estas zonas. Normalmente, habitualmente, el estado basal es un 70%. Es decir, que en la zona uno tendríamos a un 70%. ¿Qué ocurre cuando me pongo a ritmo de umbral? Que aumenta y aquí se mantiene. Aquí probablemente esté en un 70%, aquí esté en un 80%, y lo interesante es que en cuanto me ponga en zona anaeróbica, claro, ¿qué implica zona anaeróbica? Que el músculo está demandando más del oxígeno que puede llegar, ¿no? Luego los niveles de oxígeno aquí disminuyen y normalmente se puede llegar hasta un 30%. Es decir, que los niveles de saturación, el porcentaje de saturación en el músculo en zona 2, en zona de umbral, es en torno al 80%. Insisto, hablo de forma genérica. Cada atleta difiere ligeramente. Zona basal, zona de rodaje, 70%, y en cuanto me pongo en anaeróbico, un 30%. Claro, el utilizar, ¿qué implica esto? Que si tuviéramos un medidor de oxígeno muscular, como indicador interno, el objetivo sería ya no 4:15, ni tampoco el pulso, porque el pulso tiene un desacople en referencia al ritmo, sino mi máximo. Normalmente el máximo nunca llega al 100%, suele estar en el 80%. ¿Qué implica este 80% de saturación de oxígeno muscular? Que el músculo está utilizando exactamente lo mismo, el mismo
la misma cantidad, entre comillas, de oxígeno que le llega. Según le llega, todo lo utiliza, el 100%. Es decir, de este 80% todo lo utiliza. Aquí le llega realmente más de lo que necesita. Por eso vamos más cómodos. Aquí le llega exactamente lo que necesita. Y en cuanto que aumentamos la intensidad, entramos en zona anaeróbica. ¿Por qué? Porque requiere más, el músculo requiere más de lo que realmente le llega. Y por eso baja al 30%. Luego, un indicador interno perfectamente podría ser el oxígeno muscular. Esto estaría bien medirlo, ¿eh? De manera que, a diferencia del pulso, no hay un desacople y simplemente el objetivo sería, me olvido de ritmo, me olvido de pulso y mantener una saturación del 80%. 80% sería, es lo máximo que le llega y es lo máximo que utiliza. Bien. Si aumentamos intensidad, el músculo va a requerir más oxígeno y como no le llega más oxígeno, tiene que entrar en zona anaeróbica. Y eso es lo que no queremos si realmente lo que queremos es mejorar esta zona. Luego a la pregunta, ¿cómo optimizamos nuestro rendimiento? Pues trabajando en esta zona. ¿Por qué? Porque si yo trabajo en la zona de máxima saturación de oxígeno, si yo trabajo en la máxima saturación de oxígeno, es decir, que es el 80%, lo que estoy creando es una adaptación para esto, trasladarlo hacia la derecha, de manera que pueda trabajar a mayores ritmos y pueda generar un mayor aporte de oxígeno, con lo cual estoy retrasando la entrada en zona anaeróbica. Si retraso la entrada en zona anaeróbica, estoy retrasando la fatiga. Luego estoy mejorando mi capacidad aeróbica. Clave. Esto es clave en un deporte de resistencia. Es la clave. Eh, Mejorar la capacidad aeróbica para evitar entrar en zona o retrasar el entrar en zona anaeróbica lo máximo posible. De esa manera retraso fatiga, fatiga aguda, fatiga en ese momento y por lo tanto puedo mantener mayor intensidad durante más tiempo, que al final es lo que me interesa. Luego, ¿cómo optimizo mi entrenamiento para mejorar mi rendimiento en deportistas, en deportes de resistencia? Trabajando esta zona, fundamental, la zona de umbral. Sí, zona uno es importante, zona anaeróbica es importante, pero al final lo que me interesa es estresar lo justo al músculo. Cuando digo estresar es generar esa adaptación en donde el máximo aporte que pueda dar es lo máximo que utiliza, no más, porque si ya entro en zona anaeróbica, aquí ya requiero más de oxígeno. Si no puedo darle más oxígeno, porque no hay suficiente capilarización, no hay suficiente vascularización, el cardiac output, es decir, la fuerza con la que el corazón bombea la sangre no es lo suficiente. Claro, todo eso tengo que generar una adaptación. ¿Cuáles son las adaptaciones? Insisto, una mayor capilarización, es decir, capilares sanguíneos, un aumento en la vascularización sanguínea, de manera que pueda llevar más sangre hacia el músculo que estoy ejercitando, un mayor cardiac output. ¿Qué es el cardiac output? Fundamentalmente es el extraud volume. El extraud volume es el qué? El máximo volumen de sangre que el músculo, el músculo cardíaco bombea hacia los tejidos. Y por supuesto aquí relacionado con el heart rate, con el pulso. Y por supuesto, siempre aumento de la eficiencia de las enzimas mitocondriales, de las mitocondrias. Es decir, la mitocondria, recordar que es la maquinaria enzimática aeróbica. Toda esta adaptación, todo esto que se genera fundamentalmente aquí y
regulando la máxima saturación de oxígeno posible. Todo esto, todo requiere tiempo. Yo no aumento mi capilarización, mi vascularización, mi cardiac output y mis enzimas mitocondriales, mi mitocondria en 2 sesiones, en 3 sesiones, en 3 meses. No, requiere tiempo, requiere años. Esto requiere tiempo. Estamos hablando de vascularización, capilarización, generación de nuevos vasos sanguíneos, mejorar todas esas proteínas de la mitocondria que se encargan de generar energía en forma de ATP para permitir la contracción muscular. A nivel de músculo cardíaco, requiere tiempo, pero requiere, sobre todo, además de tiempo, eficiencia. No es simplemente salir a correr, requiere una eficiencia en el entrenamiento. Y con esta eficiencia mejoro esto. Súper interesante. Bien, bueno, espero que os haya gustado. Estoy convencido que este es el futuro. Hace 30 años era el pulso y ahora, bueno, el pulso es importante como indicador. Sigo utilizándolo como indicador, es fundamental, pero hay otros indicadores que poco a poco serán más accesibles para todos nosotros. Y lo más importante, una vez más, no son los indicadores externos, no es el GPS, no es el potenciómetro, sino que son los indicadores internos. Ahí es donde radica la eficiencia del entrenamiento. Bueno, gracias, espero que os haya gustado, os agradecería enormemente que deis el like y profundizaremos mucho más en esto. Muchas gracias.